esta segunda acusación que le hacen a Cristo tiene que ver que le dicen que Él está operando según el poder de Belcebú o del diablo o del enemigo. Es así como nosotros vemos en los textos que nos corresponde estudiar, Marcos capítulo 3, verso del 22 al 30. Note lo que dice, yo voy a dar lectura, por favor. Dice así: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros atendamos esta situación que está sucediendo y que a la luz de la palabra miremos lo que el Señor Jesucristo está transmitiendo, quiere decir. Quiero decirles de antemano que cuando nos acercamos a esta porción de la Escritura, hay que hacerlo con mucha delicadeza, con mucha dedicación y con mucha concentración, porque estos textos se han prestado para mucha distorsión, para transgiversar la Escritura. Así que tenemos que tratar de estar concentraditos y voy a tratar de ser claro, profundo y conciso, para que así pues no sea que ahondando mucho quedemos más perdidos que antes. Así que este estudio lo vamos a entender mediante 3 puntos importantes. Cristo va a levantar su defensa, se va a defender de este atentado, de este ataque, de esta calumnia que le están haciendo, de 3 maneras. Primero, Él va a poner varios ejemplos sencillos. En primer lugar, Cristo Jesús va a poner varios ejemplos sencillos. O también, si usted está notando, Cristo va a dar 2 ilustraciones obvias de responder. Cristo va a dar 2 ilustraciones obvias de responder. En segundo lugar, Cristo va a hacer una explicación profunda. Y en tercer lugar, Cristo va a dar una condenación segura. Con estas 3 maneras, Cristo va a presentar su defensa. Con unas ilustraciones obvias de responder, con una explicación profunda de lo que está sucediendo y con una condenación segura. Así que de esta manera nosotros vamos a estar atendiendo nuestro tema en esta mañana. Pero antes de aquello, mis hermanos, permítame darle, mis hermanos, una introducción que he escrito antes de poder entrar de lleno en nuestro tema. Vamos a dar alguna introducción. Le decían que estaba operando bajo el poder de Satanás. Eso es lo que decían los escribas. Hasta estas instancias podemos ver cómo el ministerio del Señor Jesús ha sido estorbado, hermanos, de manera insistente por los enemigos del Evangelio. Pero hasta este suceso lo veremos a Jesús
teniendo debates muy confrontativos contra los líderes religiosos. Pero de aquí en adelante, mis queridos hermanos, es como si pasara el Señor Jesucristo la primera etapa, es como si pasara la primera prueba y la etapa más complicada, entre ellos estaba la tentación, el bautismo de Cristo y todo lo demás. Y de aquí en adelante, lo que vamos a estudiar de este suceso en adelante va a ser cómo el Señor Jesucristo más se dedica al ministerio de la enseñanza, de cómo ya la vida del Señor Jesucristo va a estar muy ligada a mostrarle a los apóstoles cómo se vive el reino de los cielos. Así que hasta este momento vamos a ver ese pico alto de confrontaciones y de burlas y de pruebas de tentación de Cristo Jesús, y luego veremos a Cristo desplayándose como maestro, enseñando ya directamente al corazón de los apóstoles. Ahora, con esto no queremos decir que de aquí en adelante no vamos a ver a los enemigos del evangelio tratando de estorbar el ministerio de Cristo. Claro que sí lo vamos a ver, pero van a ser confrontaciones más tranquilas. Es como que estos hombres de alguna manera ya dijeron, dejémoslo, igual va a llegar su fin, va a llegar el momento en el cual va a colapsar su ministerio, y ellos se quedaron en algún sentido tranquilos por un momento. Y esto sucede, mis hermanos, hasta que el Señor Jesucristo va al Getsemaní, y donde ya fue arrestado, y luego ya empieza otra vez momentos duros para el Señor Jesucristo, tiene que enfrentar cargos legales ante las autoridades de turno, autoridades civiles como también autoridades religiosas, ya de manera directa, para luego de aquello ser llevado al Calvario, a la cruz del Calvario. Así que es así como nosotros podemos identificar el ministerio del Señor Jesucristo. Para poder mirar, mis hermanos, la defensa de Cristo ante aquella acusación, no es necesario mirar, nos va a ser necesario mirar todo el contexto de lo sucedido y los pasajes paralelos del mismo. En los pasajes paralelos, que son Mateo capítulo 12 y Lucas capítulo 11, ellos nos van a arrojar más luz para poder mirar por qué estos escribas le acusan a Cristo o le dicen que Cristo está haciendo lo que hace con el poder de Belcebú o de el príncipe de los demonios. Ahora, cuando miramos nosotros los pasajes paralelos de Mateo y Lucas, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Jesucristo sana a un hombre endemoniado, que este demonio lo dejaba a este hombre sordo y mudo. Y los videntes, las personas que estaban alrededor, que pudieron ver, empezaban a imaginar bien de Cristo, porque empezaron a decir, este realmente es el Mesías. Este es el enviado. Ellos empezaron ya como a asociar la profecía con los hechos de Cristo. Empezaron a considerar que podría ser el Mesías. Justo en ese suceso, hermanos, habían llegado los escribas, y estos escribas consideraban que tales operaciones de Cristo correspondían al poder del diablo operando en la persona de Cristo. Y el Señor Jesucristo, que conoce los pensamientos, los llama a estos hombres para enseñarles, para cuestionarlos, para corregirlos, para confrontarlos. Así que estos escribas viajan desde Jerusalén, se dan cuenta de lo que estaba sucediendo y cómo el pueblo empezó a concebir las verdades de Cristo, y ellos estaban en oposición a aquellos pensamientos, y empezaron a cuestionar entre sí mismos diciendo, este hombre es verdad que hace milagros. ¿Por qué, hermanos? Porque los milagros que Cristo hacía ya eran incuestionables. Aún estos hombres, estos escribas, que muchos de ellos terminaron siendo condenados porque no creyeron, aún estos hombres no negaron la verdad de que
Cristo tenía poder. La verdad de los milagros de Cristo, eso era innegable, aún por los enemigos del Evangelio. En algún sentido, entonces, podríamos decir que estos hombres tienen o tuvieron mayor ventaja, no en un sentido salvífico, sino en un sentido de concepción y de verdad, mayor ventaja que los que niegan hoy en día el Evangelio. Porque muchos hoy en día niegan el Evangelio, pero ellos dicen que Cristo nunca existió como se lo dice, que nunca hizo lo que hizo. La ciencia atea dice que eso fue casualidad, que fueron accidentes naturales. Pero aquí vemos a enemigos del Evangelio diciendo una verdad. Sí, Cristo hace milagros. Pero el tema con ellos es que ellos empezaron a atribuir esos milagros a una operación demoníaca que supuestamente Jesucristo había recibido de parte del príncipe de los demonios. Así que es muy importante lo que estamos viendo aquí. Ahora el Señor Jesucristo los llama y los cuestiona a estos hombres. El Señor Jesucristo les dice que ¿cómo es posible, que es lo que vamos a ver más adelante, cómo es posible que Satanás se oponga a su propia operación, a su propio reino? Para eso entonces vamos a ver nuestro primer punto. Para Jesucristo corregir el pensamiento de estos hombres, lo que hace Jesucristo es darle ilustraciones obvias de responder. ¿Y cuáles son esas ilustraciones obvias de responder? Vaya por favor allí, donde estamos en el Evangelio de Marcos, para poder ver esas ilustraciones obvias. Marcos capítulo 3. Dice lo siguiente, el verso 22. Perdón, el verso 23, hermanos. Dice, y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. El Señor Jesucristo les da una ilustración obvia. Cuando Jesucristo expone esta parábola, que lo que es una parábola es una manera sencilla, ilustrativa de enseñar, eso es lo que significa parábola, una manera ilustrativa y sencilla de enseñar para que otro entienda. Por medio de esta parábola, sin duda alguna, los llevó de manera directa a una respuesta. En primer lugar, de mi primer punto, el literal es que un reino dividido, es lo que dice Jesucristo. Él usa la parábola de un reino dividido. ¿Podrá permanecer un reino dividido? Usted sabe la respuesta, así como estos escribas sabían la respuesta. La respuesta es obvia, hermanos, a esta ilustración. La respuesta es no. Nadie puede estar en oposición hacia su propio plan o proyecto, y si así lo hace, está sentenciando su propia destrucción. Si alguien se opone a su propio plan o proyecto, está sentenciando su propia destrucción. Hay entidades que necesitan estar unidos, hermanos, como la ilustración que usa el Señor Jesucristo, un reino. Y necesitan estar unidos en todas sus partes para su subsistencia, para lograr sus objetivos, como un reino o un gobierno, que es la ilustración que usa el Señor Jesús. Permítame citar la frase de un hombre muy antiguo, Julio César. Julio César, emperador romano, dijo esta frase: divide y reinarás. Lógicamente, Julio César, que estuvo en el año 100 antes de Cristo, hasta el año 44 aproximadamente, un hombre que conquistó mucho territorio para el Imperio Romano, y sin duda alguna su forma de conquistar era dividiendo a los pueblos
para luego invadir y empezar a gobernar. Por eso esta es una frase muy conocida que dice, divide y reinarás. Y los políticos también lo hacen, hermanos. Julio César era un emperador, pero los políticos de hoy también hacen, dividen los reinos. Dividen las grandes masas unidas en un solo ideal para lograr sus objetivos. Pero al ser divididos, entonces las masas se debilitan y luego los gobiernos las pueden controlar y no logran nada de lo que están buscando. Por ejemplo, se levanta el Ministerio de Educación a hacer grandes huelgas. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos? Los gobiernos buscan las cabezas que dirigen esas manifestaciones y les proponen ciertas cosas a su favor y luego, como se dividen, ya no hay fuerza y no se logra, y ya no se logra mucho. Mis hermanos, la idea es, perdónenme que les interrumpa, la idea es que puedan abrir su cámara, por favor. Entonces, permítame leerles algo. Los militares saben esta estrategia, la conocen. Ellos, el hecho de dividir es parte de sus estrategias de guerra y de ataque. El reino de Israel muchas veces fue dividido de esta manera hasta llegar a su total fracaso como nación. ¿Qué es lo que hacían las naciones que estaban alrededor de Israel? Mandaban diferentes grupos militares pequeños para distraer al pueblo de Israel y luego grandes masas le atacaban. Así que Jesucristo está mostrando esto de que los reinos divididos son vulnerables y se van a destruir, van a llegar a su total destrucción. Fue de esta manera, hermanos, que se dividió el reino de Israel hasta llegar a su total fracaso como nación, como lo vemos hoy en día. Por lo tanto, no tiene sentido el decir que Jesús está de parte de Satanás y que al mismo tiempo ataca a su propio reino al expulsar a los demonios, porque los demonios operan guiados por Satanás. Y al hecho o en el momento que Jesucristo empieza a expulsar los demonios de las personas, estos escribas están diciendo que el reino de Satanás se está dividiendo, porque le estaban cuestionando de que Cristo tenía poderes demoníacos. Pero también el Señor Jesucristo usa la ilustración de una familia. Una familia dividida también está al borde del fracaso, a la destrucción repentina. Así que es importante, hermanos, lo que está diciendo el Señor. Es más, la esencia mismo de la familia, su naturaleza fue diseñada para estar unida. Cuando hablamos del matrimonio, el matrimonio dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, los matrimonios no fueron diseñados para estar separados. Las familias tampoco fueron diseñadas para estar separadas. La respuesta al ejemplo, a la parábola que les pone el Señor Jesucristo es obvia la respuesta. Y lógicamente, hermanos, lo que está haciendo el sistema hoy en día, entendiendo un poco sobre la familia, es tratar de dividir a las familias. Lo que están haciendo muchos gobiernos al llevar a poner instituciones académicas lejos del seno familiar para que los hijos tengan que viajar a otra nación, a otra ciudad, tiene propósitos maquiavélicos, tiene propósitos diabólicos en esencia. Muchos de ellos tal vez no lo entienden, pero detrás de esto está Satanás operando para dividir las familias, Así que no se olvide que lo que está respondiendo el Señor Jesucristo es obvio. Una iglesia dividida no tiene mayor fuerza para impactar su comunidad. Una familia dividida no puede enfrentar las circunstancias adversas.
Un reino dividido está al borde del fracaso. La respuesta es obvia. Ahora, el Señor Jesucristo no solamente se defendió en esta acusación, poniendo ilustraciones que tienen respuestas obvias, sino que también el Señor Jesucristo dio una explicación profunda. Cristo, hermanos, atiende la insensatez de los escribas al decir que Cristo obra con el poder de Satanás. Eso es una insensatez y Cristo atiende esa insensatez. Y lo obvio que sucedería es que el reino de Satanás, si fuera como decían los escribas, iba a perecer no tan lejano. Se iba a destruir. Y les muestra que lo que está sucediendo es lo contrario, que es el reino de Dios con poder en contra del reino de Satanás. Y no tiene sentido, es lo que les dice después, y no tiene sentido, hermanos, que un ladrón entre en casa de un hombre fuerte y el hombre fuerte capacite al mismo ladrón, y le facilite todo lo que necesita para que le robe su propia casa. Eso no tiene sentido. Y es por eso que nosotros necesitamos mirar lo que dicen los textos 25 y 26. Estamos mirando que ahora Jesucristo da una explicación profunda. Los textos 25 y 26 dice lo siguiente: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ve entonces aquí como Jesucristo les empieza a dar una explicación profunda. Esta explicación profunda primeramente muestra el poder de Satanás, porque el Señor Jesucristo dice en el texto un hombre fuerte. Aquí la figura, la analogía que usa el Señor Jesucristo tiene que ver con una realidad. ¿Y cuál es la realidad? De que Satanás es un ser fuerte. Al mismo tiempo que los escribas reconocían el poder del Señor Jesucristo al hacer milagros, solo que se lo atribuían a operaciones de Belcebú, al mismo tiempo ellos estaban reconociendo la realidad de la existencia del imperio demoníaco. Ellos estaban reconociendo que existía el diablo. Ellos estaban reconociendo que existían los demonios. Por eso le atribuyen a las obras de Cristo el poder de Belcebú. Pero entonces yo le estoy diciendo de mi segundo punto de que el Señor Jesús, para hacer una defensa a esa acusación, Él va a dar una explicación profunda. En primer lugar, Él muestra el poder de Satanás cuando dice un hombre fuerte. En esta explicación Jesús le hace ver el poder de Satanás y que era imposible, hermanos, para el hombre combatir contra tal poder. Cuando nosotros miramos el libro de Job, capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente. Présteme atención, no lo busque, anótelo y luego lo busca. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Así que nosotros vemos aquí que Satanás tiene poder, un poder que Dios mismo se lo ha permitido. Pero en 2 Corintios capítulo 4 dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la iglesia de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos entonces aquí que Satanás tiene poder para cegar el entendimiento de las personas, para robarle la voluntad de buscar a Dios, para estorbar aquello. Así que estamos mirando que en esta explicación
lo primero que hace el Señor Jesucristo es mostrar el poder de Satanás. El verso 27, hermanos, de nuestro texto de Marcos 3, nos muestra que Satanás es poderoso. Note lo que dice el verso 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Al decir un hombre fuerte, que tiene que ser atado, y no olvidemos que Él es el príncipe de este mundo, como ya lo miramos en nuestro texto de 2 Corintios. De literal B, de mi segundo punto también, Cristo muestra, al mostrar el poder de Satanás, Él lo hace intencionalmente para mostrar su propio poder. Al momento en que Cristo habla del poder de Satanás, lo hace para luego mostrar su poder, que su poder es más grande que el poder de Satanás. Para que alguien ate a un hombre fuerte, tiene que ser más fuerte que ese hombre, y Cristo lo está haciendo. Pero ¿cuándo Cristo empezó a atar o ató a Satanás? Es una buena pregunta que deberíamos hacernos. La respuesta más clara a esta pregunta se encuentra en la tentación del Señor Jesús. Nosotros ya estudiamos la tentación del Señor Jesucristo un poco más atrás en los versos anteriores. En el momento que Cristo pasa la prueba y vence la tentación en el desierto, en lo que respecta a la humanidad de Cristo, Él superó a Satanás al no caer en ninguna de las trampas que Satanás le estaba poniendo. Luego empieza el Señor Jesucristo, después de atarlo a Satanás, al no caer en la tentación, luego Cristo Jesús empieza a saquear la casa del hombre fuerte, y en el desierto lo venció Cristo Jesús. Lo que estaba haciendo Cristo era estropeando, entorpeciendo, deshaciendo las obras del diablo. Así que, mis hermanos, estamos preguntándonos ¿cuándo Cristo ató a Satanás? Cuando ilustra el tema del hombre fuerte en su casa. ¿Cuándo lo ató? Y la respuesta es cuando Jesucristo venció a Satanás en la tentación. Ahí empieza. Ahí empieza. ¿Por qué? Porque Satanás lo que hace es tentar al hombre para que peque. Pero cuando Cristo no pecó, entonces no cayó y se mantuvo en santidad y en pureza todo el tiempo y se convirtió legalmente en intercesor y sacerdote de su pueblo. Yo quiero que usted pueda ver el libro de Isaías, capítulo 49, verso 24. Isaías 49, 24.
Dice lo siguiente, hermanos. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Note lo que está prometiendo, profetizando aquí Dios por medio de Isaías. Aquí está diciendo que nadie puede quitar el botín de un valiente y nadie puede rescatar al cautivo de un tirano fuerte y poderoso como Satanás. Pero aquí el Señor Jesucristo lo está haciendo. Jesús vino a la casa del hombre fuerte cuando se encarnó, cuando se humanó, porque Él es el príncipe de este mundo. Y Jesucristo lo venció en el desierto. Lo que estaba haciendo Cristo, ya dijimos, era interponiéndose en la obra de Satanás. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, hermanos, bien podríamos usar el ejemplo de Sansón para entender mejor cómo es que Sansón, siendo un hombre fuerte, invencible, pudo ser derrotado. ¿Cómo es que pudo ser vencido? Lógicamente, durmió profundamente, su esposa le cortó el cabello y luego vinieron hombres y lo ataron. Y luego, pues ya llegaron los enemigos y lo tomaron. Es la misma figura que sucedió cuando Cristo Jesús vino. Cuando Cristo Jesús vino, en algún sentido, Satanás fue debilitado. En un sentido espiritual, Satanás está atado. Y Cristo Jesús sigue saqueando la casa del hombre fuerte. Cristo Jesús sigue sacando gente que está amarrada con grilletes todavía a los pies de Satanás. Cristo Jesús es quien ha obrado a favor nuestro y nos ha sacado a su pueblo, a la iglesia, para que pueda vivir en libertad. Y sigue haciéndolo, mis queridos hermanos. Ahora, nosotros hablamos ya de una ilustración obvia de responder que Cristo usa para presentar defensa. También hablamos de una explicación profunda que da el Señor Jesucristo para mostrarles que más bien Él está en contra del reino de Satanás y que Él ha atado a Satanás para saquear a los suyos. Pero en último lugar veremos una condenación segura para estas personas. Así que veamos lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versos 28 y 29. Una condenación segura. Marcos 3, del 28 al 29. Dice lo siguiente. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahora, lo primero que necesitamos hacer, mis hermanos queridos, al venir a este texto es saber que es un texto complicado, como lo dije al inicio, y si no lo interpretamos, présteme mucha atención, bajo la lupa general de toda la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento, podríamos errar. Si no interpretamos este texto bajo el contexto general que nos dicen todos los evangelios, el Nuevo Testamento, podríamos errar. La Biblia, en primer lugar, hermanos, la Biblia generalmente nos muestra que la salvación es para todo tipo de persona.
Entonces, cuando nosotros vemos este texto que nos dice que hay un pecado que Dios no perdona, la blasfemia contra el Espíritu Santo, uno podría decir, lo primero que se nos viene a nuestra mente, ¿y cuál es ese pecado? Y vamos a tratar de explicarlo, no de manera directa, sino de manera indirecta, a tal manera que cuando terminemos este punto, usted puede decir, ya sé a qué se refiere. Así que la Biblia, en primer lugar, nos muestra que la salvación es para todo tipo de personas, sin importar su distinción social. O sea, judío, griego, samaritano, romano, negros, blancos, alto, bajo, pobre, rico y cualquier otra cosa que podríamos agregar. La Biblia es muy clara al mostrarnos que la salvación que Cristo logró fue para todo tipo de personas. El libro de la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, verso 11, dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando dice todos los hombres allí, no está diciendo que todo ser humano, desde el primero que fue creado hasta el último que será, va a ser salvo. No. Cuando dice todos los hombres, ahí se refiere a todo tipo de hombre. Y luego va a decir que oren por los gobernantes, que oren por los magistrados, que oren por los aquí, por los allá. Porque en todos esos campos, por así decirlo, se encuentran personas que van a ser salvas. Así que, hermanos, estamos viendo en primer lugar que la salvación fue dada para todo tipo de hombre, para toda persona, sin mirar su distinción social. En segundo lugar, resumidamente hablando, hay una sola demanda que Dios hace a los hombres para ser salvos. Y esa demanda que Dios le hace a los hombres es creer. Todo aquel que cree en Cristo Jesús podrá ser salvo. Ahora, cuando hablo creer en el aspecto bíblico. Cuando hablo creer, hablo de aquel que se arrepiente, que tiene fe, que se humilla, que vive para la honra y gloria del Señor. No hablo creer en el sentido nada más técnico de la palabra, como muchos vociferan por ahí que creen y que son hijos de Dios, pero realmente hacen lo que les da la gana. Eso realmente no es en ese creer que yo estoy hablando. Todo aquel que cree en Cristo Jesús podrá ser salvo. Mis hermanos, y el Evangelio de Juan es preciso en resumir esta verdad, que los salvos son aquellos que creen o que caen postrados ante los pies del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, ya que el poder de la obra salvadora de Cristo Jesús es más que suficiente para el perdón de los pecados y cualquier tipo de pecado. ¿Ve? Así que debemos venir con estos dos entendimientos generales a este texto. Porque alguien podría decir, pastor, yo ya blasfemé contra el Espíritu Santo, así que no pierda tiempo conmigo, yo no voy a ser salvo. Eso no es lo que nos trata de decir el texto. Y por eso estamos viendo lo que la Biblia nos dice de manera general. ¿Sí? De manera general. Es importante entonces mirarlo de esta manera, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 3, va a decir que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:16, ese texto clásico dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros vemos el Evangelio de Juan capítulo 6 donde dice, y la luz vino al mundo y todo aquel que ama la luz no andará tinieblas sino en luz. El que come del pan, que es Cristo, en un sentido de creer, el que come del pan no tendrá más hambre y el que bebe del agua, que es Cristo, no tendrá más sed. Entonces la única demanda para ser salvos es creer y la obra de Cristo es más que suficiente para ser salvo. Justifica a todo pecador. Así que hemos visto, en primer lugar, de nuestro tercer punto, que la Biblia da oportunidad a todo hombre para ser salvo. Es más, muchos escribas fueron salvos.
Entre ellos ya vamos a hablar un poco de Nicodemo, que era miembro de los fariseos. Pero en segundo lugar dijimos que la única demanda que hace la Biblia es creer en Cristo. Pero en tercer lugar, hermanos, hubo hombres enemigos de Cristo que fueron perdonados, sin olvidar que la iglesia también era enemiga de Cristo. Usted y yo éramos enemigos de Cristo. No amábamos sus mandamientos, no amábamos su ley, sus decretos, su nombre, pisoteábamos sus principios y todo lo demás. Pero el Señor tuvo misericordia y nos perdonó. Pero asimismo en la Biblia nosotros registramos hombres que fueron enemigos del Evangelio y fueron salvos. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo. Saulo de Tarso era perseguidor del Evangelio, mató a muchos creyentes y todo lo demás, pero se arrepintió y fue salvo. En algún sentido podríamos decir que él también blasfemó contra el Espíritu Santo. Mis hermanos, también Nicodemo. Nicodemo fue aquel que vino de noche a hablar con el Señor Jesucristo, pero también fue perdonado. Lo vemos un poco más adelante, ya siendo un discípulo del Señor Jesucristo. Nicodemo era un miembro de los fariseos, como ya lo dije, pero también pudo ser perdonado. Podemos ver el mismo David. David, un hombre que pecó de una manera muy grande, pero tuvo el perdón de Dios. Y otros también que estuvieron en contra del Evangelio, llegaron a los pies del Señor Jesucristo. Ahora, no olvide, el texto nos dice, vuelvo a leer, el verso 29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Eso es lo que nosotros estamos respondiendo. Para responder ese texto hemos ido de una manera amplia a lo que nos dice el Nuevo Testamento. Salvación para todos los hombres. La demanda es creer en Cristo Jesús. Tenemos testimonios de que hombres que estaban en contra del Evangelio fueron salvos, fueron perdonados. Pero en último lugar, necesitamos entender un poco el texto, hermanos. Ahora vamos a ir a nuestro texto. ¿Qué es la blasfemia? De manera sencilla, es creer, hacer o decir lo que Dios no ha dicho. De una manera sencilla, la blasfemia es creer, hacer o decir lo que Dios no ha dicho. ¿Ve? Por ejemplo, los testigos de Jehová blasfeman cuando ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es una blasfemia. Ahora, y estos hombres, siendo entendidos en la palabra de Dios, no creyeron en el enviado. Y lo podemos ver en las declaraciones que Nicodemo hace. Nicodemo dice, sabemos que vienes de Dios, porque lo que tú haces no lo puede hacer cualquier hombre si no está Dios con él. O sea, estos escribas entendían la profecía. Sabían que vendría el Mesías. El problema con ellos es que no aceptaron a Cristo. Entonces, la blasfemia de estos hombres fue no creer lo que Dios había dicho, rechazar lo que Dios había dicho. Ahora, lo podemos ver, habíamos dicho, ¿qué es blasfemia? Ya dijimos. ¿Cuál es entonces, mis hermanos, para entender a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice que hay un pecado que no tiene perdón? Para eso entonces nosotros necesitamos distinguir cuál es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Cuando nosotros miramos el Evangelio según San Juan capítulo 16, este Evangelio nos va a describir cuál es la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo tiene generalmente o resumidamente dos obras principales, que es dar entendimiento de las verdades de Dios al hombre o revelar las verdades de Dios al hombre y aplicar esas verdades al corazón del hombre. Esa es la obra del Espíritu Santo. Revela las verdades de Dios al hombre y aplica esas verdades.
Con esto yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo trae nuevas revelaciones. La revelación de Dios ya está dada en su palabra. Pero entonces, un poco más adelante vamos a tratar un poquito este tema. Ahora, estos escribas habían visto, hermanos, habían oído tanto de Cristo, habían gustado y percibido de sus verdades. Pero a pesar de aquello, endurecieron sus corazones contra el Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios, mis hermanos, no convence al hombre de su necesidad, convence al hombre de su necesidad de Cristo. Y si el Espíritu Santo de Dios, que estaba en la persona de Cristo, manifestándose a estos escribas, a estos hombres, pero a pesar de eso, estos hombres rechazaron la obra de Cristo, lo rechazaron a Cristo, quien estaba ungido con el Espíritu de Dios. Al rechazar a Cristo y al derivar la obra de Cristo a los demonios, ellos estaban rechazando al Espíritu Santo de Dios. Pero todo hombre, mis hermanos, que endurece su corazón contra el Espíritu Santo y que no acepta la revelación del Espíritu Santo, de la palabra de Dios escrita a su vida, a su mente, ya no hay nada ni nadie, hermanos, que los pueda volver de su pecado, que les pueda hacer entender. Y si la persona muere en ese rechazo, en ese endurecimiento y rechaza a Cristo totalmente, queda expuesto al castigo eterno del infierno. De una manera entonces resumida, podríamos llegar a la conclusión y decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo en estos hombres fue rechazar a la persona de Cristo Jesús. Ahora, hay otros términos también que la Biblia usa, hermanos, para referirse a esto mismo, de rechazar al Espíritu Santo o a la obra del Espíritu Santo. Y esos términos los encontramos en 1 de Juan 5:16, donde dice que hay un pecado de muerte. ¿Ve? El pecado de muerte es endurecerse contra el Espíritu Santo o contra la obra de Dios por medio de Cristo Jesús. Pero también en Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 8. Yo quiero que lea usted conmigo Hebreos 6 del 4 al 8 porque este texto es muy importante y nos va a dar mayor luz para entender lo que estamos estudiando. Hebreos 6 del 4 al 8. Note lo que dice allí, hermanos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es la palabra recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Note que aquí el escritor de Hebreos nos está mostrando el pecado de muerte o endurecerse contra el Espíritu Santo, o lo que nos dice el Evangelio de Marcos, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pongamos un ejemplo ya temporal a nuestros tiempos, a nuestros días. Digamos que alguien llega a la iglesia y de pronto esa persona que llega a la iglesia empieza a gustar de las benignidades de Dios,
de su palabra, de lo que transmite la iglesia, del amor de Cristo, en un sentido externo. Pero luego esa persona decide irse, decide volver a su antigua vida, decide volver a su vida pecaminosa. Si ya supo de Cristo, si ya vio de Cristo, si ya escuchó de Cristo, si ya disfrutó del pueblo de Cristo y vuelve atrás, lo que dice nuestro texto es que Él ha endurecido su corazón y no hay nada ni nadie que lo pueda cambiar de ese estado. Porque si el Espíritu Santo de Dios no transforma ese corazón, no lo va a hacer ni la iglesia, ni el pastor, ni un show, ni los himnos más bonitos. No hay poder alguno que pueda transformar esa alma. Así que es eso, pero también en el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para referirse al endurecimiento, a la blasfemia contra el Espíritu Santo es la soberbia. Según Números 15 del 30 al 31, usted puede ver allí esa palabra, la soberbia, aquel que se ha endurecido y no quiere volver a los mandamientos, al consejo de Dios, a la palabra. Así que esos son los términos que usamos, pecado de muerte y soberbia, para referirse a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, queridos hermanos, es verdad que nosotros no hemos visto de manera literal a Cristo y sus hechos, y que a diferencia de los escribas que negaron a Cristo, el juicio para los incrédulos de hoy tiene algo de diferencia, pero no con respecto a la salvación. Pero la obra del Espíritu Santo, hermanos, sigue siendo la misma y no hay que endurecer nuestros corazones. Y si el Cristo amantísimo de la Biblia no llama su atención, hermanos, nada más lo hará y usted se perderá por la eternidad. Por lo tanto, si usted está viniendo a la iglesia, usted está escuchando la palabra, ¿ve? Y si usted considera que es la palabra de Dios, no deje de hacerlo. No deje de ser constante. No deje de seguir escuchando. Porque si usted escucha su consejo, si usted escucha su propia voz, si usted escucha a Satanás, después de haber escuchado la verdad, lo que se va a producir es un endurecimiento terrible. Miren, hermanos, dicen los drogadictos que cuando prueban una sustancia y luego prueban otra y luego prueban otra, llega a un estado en el cual ellos ya pierden todo temor y toda vergüenza y es difícil hacerlos volver del estado en el cual han caído. De la misma manera, una persona, el Señor Jesucristo dijo que cuando alguien viene a buscar el reino de los cielos y de pronto Dios limpia su vida, barre su casa y echa a los demonios que estaban en esa casa, y dice que este hombre vuelve a su estado antiguo, vienen otros 7 demonios con el que estaba e invaden la casa y la vuelven más perversa. Lo que esto quiere decir es que esa persona que quiere salir de las garras del enemigo y viene a escuchar la palabra y viene y se congrega en una iglesia, no estoy diciendo que ya es cristiano, pero empieza a dar los primeros pasos que corresponde dar. Pero después de eso endurece su corazón y se va tras los dioses falsos, tras su propio camino. Es más difícil venir otra vez que al inicio cuando llegó. Así que, hermanos, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es ir en contra de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer por medio de la persona de Cristo. Es ir en contra de la salvación. Permítame hacer 3 aplicaciones en esta enseñanza, hermanos. En primer lugar, quiero hablarle a los corazones de los no creyentes.
quiero alentarlos. Quiero decirles que vendrá un momento en el cual Satanás, que está atado, va a ser desatado. Y que si hoy usted puede escuchar libremente el Evangelio, si hoy usted puede leer libremente su Biblia y abrirla y leerla, si hoy usted puede ir a una iglesia, vendrán momentos cuando Satanás sea desatado y entonces va a ser muy duro, muy difícil que usted llegue a escuchar el Evangelio. Porque Satanás estará atento para cuidar y salvaguardar su casa, donde Él es el príncipe de este mundo y no querrá que nadie salga. Si hoy usted escucha esta preciosa verdad de que Cristo es el Salvador de las almas, venga postrado, no endurezca su corazón como lo hicieron estos escribas. No ponga en debate entre Cristo y su trabajo. No ponga en debate entre Cristo y su libertinaje. No ponga en debate entre Cristo y qué dirán la gente, los amigos, la familia. Venga Cristo ahora que hay oportunidad. Ahora que Él está atado y amarrado. Y Él es el Señor Jesucristo, así como perdonó, ya lo dijimos, a Pablo, a Nicodemos y a muchos otros. Por más grande que sea nuestro pecado, el Señor con su obra lo dejará como la blanca lana, como dice el libro de Isaías capítulo 1. Es importante entonces, en primer lugar, que usted pueda venir a Cristo y no endurezca su corazón. No haga presión, no se oponga a la obra del Espíritu Santo como estos escribas. Estos escribas estaban oponiéndose, haciendo presión para que no avance el reino de los cielos. Pero en segundo lugar, hermanos, quiero hacer dos aplicaciones a la iglesia. Y antes de hacer dos aplicaciones, quiero concisar lo que dije. Queridos oyentes, si usted aún no ha creído, no importa si usted tiene 1000 años en una iglesia. Si usted no vive como Cristo nos manda, si no podemos vivir como Cristo nos manda, usted no es creyente. Usted es un blasfemo, es un enemigo de la fe. Aproveche el tiempo. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Santiago dice, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina. Hoy estamos y mañana podría desaparecer. Y si usted ha escuchado el Evangelio y todo el tiempo ha hecho oposición al Evangelio, ha estado haciendo presión, no ha querido, ha estado en incertidumbre, como que sí, que no, una vida doble, una vida mediocre, que es mucho mejor que usted defina si va a ser mundano o va a ser cristiano. Pero si va a tener una vida mediocre, deje de tener esa vida. Y venga a Cristo Jesús, arrepiéntase de su pecado. Deje de hacer presión. Deje de ser un falso religioso como estos escribas. Y humíllese delante del Señor. Cristo quiere bendecirlo. Cristo no quiere darnos a ninguno cosa mala. Y la carga que Cristo quiere darnos es una carga ligera, llevadera, porque Él se dispone a ayudarnos. Porque Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Venga a Cristo Jesús. No luche más contra el Espíritu Santo. No blasfeme más contra el Espíritu Santo. No obstaculice la obra del Espíritu por medio de Cristo para salvar su vida y para salvar a otros. En segundo lugar, quiero decirle a la iglesia, hermanos, que cuando nosotros hablamos de la blasfemia del Espíritu Santo, los verdaderos creyentes no blasfeman contra el Espíritu Santo. Pero los verdaderos creyentes están llamados a cuestionar las obras de diferentes espíritus según el apóstol Juan. O sea, cuando nosotros vemos esas payasadas que hacen muchas personas, diciendo que expulsan demonios hoy en día, que tienen poder para sanar, y nosotros decimos, no, esa no es la obra del Espíritu Santo ahora.
Ellos dicen y tildan a los creyentes, a los que cuestionan eso, dicen que están blasfemando contra el Espíritu Santo. Eso no es verdad. Eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a probar los espíritus, a ver si es que realmente viene de parte de Dios. Hay espíritus demoníacos, hay espíritus engañadores de falsos maestros. Así que nosotros somos llamados como verdaderos creyentes a mirar dónde genuinamente está operando el Espíritu Santo de Dios y no escuchar cualquier cosa. Pero también, mis hermanos, la iglesia ha sido llamada a no contristar el Espíritu Santo. Es así como lo usa la Biblia. Ese es el término que usa. ¿Y cuándo contristamos el Espíritu Santo? Lo contristamos cuando no permitimos que Él hable a nuestra conciencia. Cuando no escuchamos lo que Él nos está diciendo en la exposición de la palabra. Cuando vivimos en desobediencia. Cuando no oramos, cuando no leemos, cuando no predicamos la palabra, contristamos el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de los creyentes. Pero también contristamos el Espíritu Santo de Dios, hermanos, cuando nosotros cuestionamos la obra de Dios, del Espíritu en la vida de otra persona. Cuando no lo ayudamos, cuando lo abandonamos, cuando los entregamos en desaciertos y en muchas otras cosas. Cuando no los exhortamos, entristecemos al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Así que, hermanos, al mirar cómo Cristo Jesús presenta su defensa y cómo se muestra como el poderoso, más poderoso que aquel hombre fuerte, y que por su gracia nos alcanzó y nos salvó, nosotros somos llamados a vivir en dependencia del Espíritu Santo para la gloria de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder vivir en estas aplicaciones que hemos tratado, a no contristar el Espíritu de Dios y a poder escuchar a aquellos que aún no han creído en el Evangelio, escuchar el Evangelio y rendirse delante del Señor Jesucristo. Amén, hermanos.